Para mí es un orgullo, un placer incuantificable realmente poder acercaros la maravillosa historia del Xunkas. Los más jóvenes quizás no la conozcáis o desconozcáis, en tal caso, parte de su exitosa vida deportiva. Los que tenemos ya una edad para comenzar a recordar llevamos en nuestra memoria momentos, anécdotas, vivencias del esplendor de un club fundado en 1984 por un grupo de docentes de nuestra capital, de Lugo. Manolo García, Antonio Calvo, Claudio, Jacinto García, Luis Mendaña y Víctor Varela. Estos dos últimos los veis en pantalla en este momento. Era un sexteto magnífico al que no podemos obviar y van a gloriar a otras personas, como es el caso de Juan Quiñoa Blanco, que en paz descanse, tanto humanamente como su sabiduría como baloncestista, ¿no? Este ramillete de visionarios consiguió llevar a un equipo de Liga Autonómica a ser respetado, valorado y su campeón de Liga en dos ocasiones, 87 y 89, y llegando a la final en los, se dice pronto, 87, 88, 89, 3 años seguidos en la Copa de la Reina. Tampoco es mi deseo dejar fuera del organigrama a otras personas próximas al club, pilares del mismo en distintas facetas, como es el caso de Hilario Armesto, José Ramón Meilán, Carlos Pascual, Antonio Corredoira, nuestro exalcalde Pepe Orozco, Ramón Estevez, que en paz descanse, su mujer Pilar Linares, Antonio Mijide, Antonio Miranda, son muchos y quizás algunos se nos vaya olvidando. Y por supuesto el primer presidente del club, Fernando Álvarez Cancelo, ¿no? Lejos quedan las horas del polideportivo, de lucha continuada allí, de peleando, de semilla del club, como es el caso de Covadonga Salgado, y los históricos llenos en el municipal para ver, disfrutar y, sin duda, poner en el mapa a Lugo en el básquet femenino nacional. Este es el periodo al que hoy deseamos dedicar a tertulia, en Breogán está en ACB, y un más que merecido homenaje a ellos, más que merecido, creo yo. Grandes en la historia del baloncesto lucense, podemos nombrar a jugadoras, algunas se nos olvidan en el ramillete, como es el caso de Carmiña Rozas, Tete Latas, Sonia Cantarapiedra, Cristina Seijo, que en paz descanse, Covadonga Salgado, que la tenemos aquí presente, Rosario Sureda, Mari Carmen Martínez, una lucense más, de hecho, y antes de estar en Lugo, segunda máxima encestadora de la Liga Nacional, ahí queda poco. Maite Pérez Lozano, Alicia Rozas, Ana Ospido, Gloria Mosquera, Fina y, en el caso de Mari Carmen, para acabar, y en otra ocasión, primera. Crearon un bendito germen que, una vez consolidado, llevó al Xunkas a jugar de igual a igual con clubes del renombre del Celta de Vigo, que recordaréis, entrenado y llevado por Julio Bernárdez, Sabor d'Avance de Ana Juller, hablamos de Palabras Mayores, de Rosa Castillo, de Rosa Job, Canoe, el que militaba antes de venir a Xunkas, Boni Heuer, y el Kerrigol tanto de Mingo Díaz como su esposa, ¿no? Begoña Santana, o el Tintoretto en aquella época que asustaba con una tal Juliana Semenova. Y con esto comenzamos. Muy buenas tardes, Luis Mendaña. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Viejo, pero bien. Un veterano, digamos. Hola, Víctor. Muy buenas. Un placer. Hola, buenas tardes, Ricky. Hola, Covadonga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un inmenso placer tenerte con nosotros. Más tarde se unirán otras personas a esta tertulia con el fin de establecer más parámetros dentro de lo que fue la historia del Xunkas, ¿no? Quería empezar un poquito hablando de lo que fue, tanto con Luis, tanto con Víctor, la creación del club, ¿no? ¿Cómo germinó y cómo se llevó a cabo este club? La palabra, Luis, por ejemplo. Mira, la historia es bonita y es un poco sorprendente para quien no la conozca. Esto nació mayoritariamente porque Mari Carmen Martínez, que se casó con Víctor Varela, que lo tenemos presente, cuando hicimos un equipo de veteranos de baloncesto, le quedaba la pena de no poder volver a jugar ella después de haber jugado en la élite varios años y ser máxima encestadora de la División de Honor. Entonces le pidió al marido, y como buen marido, pues picó, y se formó un equipo de baloncesto para que ella participase. A partir de ahí, de tener un año de competición, aunque fuese fuera, porque se competía con juveniles y cosas de ese tipo, pudimos entrar en segunda división. Y allí, con 75.000 pesetas que nos dieron de una subvención y de hacer muchos cálculos y de llevar los coches particulares en donde iban los jugadores, los entrenadores y todos los que cabían en el desplazamiento,
pues acometimos la segunda división, que era autonómica realmente. Y ahí empezó todo. Y a partir de ahí, Víctor, Bueno, esa etapa primera de segunda división fue una etapa realmente muy bonita. No teníamos objetivos de ganar nada porque no nos parecía que pudiera ser. Y luego, sin darnos cuenta, pues, bueno, el equipo fue mejorando, las jugadoras, honestamente, había gente con mucha calidad y además, pues, quizá un poco por ambición deportiva, pues vino alguna gente de fuera que tenía que enseñar cosas, como fue Susana García o Pepa Calvé, o en fin, más gente después. Y bueno, el grupo, pues hay un momento en que en la Liga Gallega pues quedamos bien clasificados, se va a una fase de sector, ya está allí Gemma Domínguez, me parece recordar, y su propia hermana, ambas fallecidas, que esto sí que me duele decirlo, y realmente pues fuimos a una fase de Salamanca, se ganó, y bueno, luego fuimos a la fase final, que fue a Manresa, donde, bueno, había un equipo que era probablemente el favorito, que era el de Manresa, pero sinceramente allí ya había más gente, no recuerdo exactamente quiénes, pero estaba, pues, por ejemplo, Gloria Mosquera, que se había lesionado gravemente, y los de Manresa se habían portado como auténticos caballeros, que no operaron el mismo día de la lesión, una rotura de tendón de Aquiles, estaba, pues, no sé, Rubi, en fin, había un equipo de la gente que tú citaste y hasta más, y nos encontramos en primera vez. Y bueno, poco a poco esa fue la cuestión, o sea, el equipo iba mejorando año a año, pero también de alguna manera pues iban entrando más jugadores de fuera y llegó un momento en que bueno, se podía aspirar a todo, pero se había escapado un poco de las manos el tema. Luis maneja mejor los presupuestos que yo, la directiva pues realmente era magnífica. Hay un momento que la Junta de Galicia le da una distinción a la labor deportiva del club, no ya deportiva, la labor, no sé cómo se llamaba aquello, pero era un premio que daba las directivas, y la cosa iba muy bien, pero llegó un momento en que ya no se podía seguir adelante, en mi opinión, porque estábamos metidos en una situación que, por ejemplo, hubo que renunciar a ir a jugar a Europa porque no había ni medios ni posibilidades, o sea, en fin, el equipo fue creciendo y no puedo decir nada más que bueno, que yo recuerdo todo aquello pues con mucho agrado, pero al final era complicado. La gente hacía un esfuerzo tremendo por sus carreras, sus estudios, sus entrenamientos y, en fin, era muy complejo. Sí. un desplazamiento de mediana o larga distancia, los libros no faltaban nunca, ¿no? Bueno, había muy buenas estudiantes en mi grupo. No quiero decir era muy buena esta y aquella porque sería muy aventurado por mi parte poder decirlo, pero hay chicas que jugaban en el club pues, que hoy ocupan puestos pues, o bien en la administración, o bien son abogados de prestigio, o bien son médicos en ejercicio, o bien son, en fin, es gente que sacó sus licenciaturas, no todos, porque cada uno en la vida escoge su camino, ¿no? Pero allí había un grupo humano de mucha calidad, no solamente deportiva, sino también como estudiantes. Y bueno, no soy nadie para juzgar, pero también creo que a nivel personal el grupo era muy bueno. En el caso de Covadonga, que está con nosotros, los libros nunca faltaban, ¿no? Eso me lo dices a mí, me lo preguntas a mí. Sí, claro, claro, claro. Bueno, lo sé, pero te lo pregunto. Sí, bueno, a ver, yo creo que tenía muy claras las prioridades. Entonces, bueno, siempre estudiaba y jugaba, pero no costaba nada, ¿eh? Yo recuerdo cuando estábamos, pues no sé en qué año sería, 84, 85, 85, 86, estábamos Tete Latas, Rosario Sureda y yo en Santiago, estábamos lunes, martes y miércoles en Santiago, en las respectivas facultades. Cogíamos el miércoles el coche ya de una de ellas, supongo, creo recordar que era de Ross, y ya nos veníamos a Lugo a entrenar miércoles por la tarde y ya estábamos jueves y viernes. Lo hacías con gusto. Cuando las cosas las haces con gusto no te cuestan. Y luego había un grupo humano detrás de directivos que nos mimaban y nos cuidaban de una manera exquisita. Bueno, has mencionado, están aquí Luis y Víctor. Yo recuerdo especialmente a Antonio, a Jacinto, a Manolo, en fin. Para mí hoy es, me encanta ir a Vicedo, donde ellos veranean todos los veranos, a verles y estar un ratito con ellos. O sea, es algo que te queda de por vida.
Víctor, cambiando un poco de tema, estabais ya en primera B, pero asustaba ya el número de niñas que había en el polideportivo del instituto, ¿no? Bueno, el tema del instituto, donde el femenino, la dirección del femenino siempre fue, bueno, estaban allí Luis y más profesores, ¿no? Y Jacinto y tal igual, y siempre dieron unas facilidades extremas. De hecho, llegamos a tener allí el local social, que en un momento no recuerdo cuántas copas había, pero si te digo 250 copas, pues era un local que siendo pequeñito estaba realmente lleno de trofeos y de recuerdos y tal, ¿no? Ahora ya no está allí, pero estuvo allí muchos años, nos dieron muchas facilidades, pero a cambio, no a cambio, creo que con gusto, pues se fueron incorporando pues muchas niñas de infantiles, de juveniles, hasta junior. A partir de junior ya era difícil formar equipo porque las chicas lo van dejando, como ahora anuncia la televisión como si fuera una novedad, pero que es una realidad porque la vida es así. Pero había equipos juveniles y tal, con niñas y con entrenadores de Lugo, varios de los cuales citaste tú hace unos minutos. Falta por ahí alguno que en mi cabeza no me da para ello, pero Armando Polo y te diría Ángel Nadella, por ejemplo, aparte de otros que citaste y tal, y había equipos juveniles, cadetes y tal, o sea, no recuerdo exactamente quién empezó en juveniles y quién no, pero bueno, había una gran actividad, había muchas licencias, o sea, había mucha gente jugando y como era dentro del seno del instituto, que no es un tema competitivo, sino, digamos, un complemento, pues no se pedía tanto la supercalidad, ¿no? Sino que lo que se pedía era, pues bueno, funcionar bien y aún así había muy buenas jugadoras. Lo más importante, gente vinculada a un deporte, en este caso al baloncesto. Estábamos en primera B, Luis. ¿Los números salían o no empezaban ya a salir? ¿Cómo era la cosa? Bueno, siempre fuimos muy razonables en cuanto a lo que se podía hacer. Ahí nos ayudaron mucho, aparte de las instituciones y de lo que podías ir rascando aquí y allá, ayudó mucho Antonio Corredoira, que era un generador nato de publicidad. Y ayudó mucho Ramón Estévez, que en paz descanse, que, bueno, te servía como un parapeto, como un respaldo, como alguien que decías, bueno, si acabo con un déficit, malo será que este hombre no nos haga algo a favor para hacer que las cosas queden a cero. Pero sí que tengo que decir que cuando jugamos el primer año de primera división, jugamos el playoff final de liga, los números dieron, entre otras cosas, porque se jugó ese playoff y porque se llenó el pabellón, que era impensable en baloncesto femenino. Pero sí se llenó y además había una ilusión exagerada o buena. Y entonces, a partir de ahí, al año siguiente, cuando íbamos al segundo año, ya nosotros mismos pensamos que no se podía igualar, que teníamos que ir a reducir gastos. Pero claro, cuando tú estás en una competición de élite, el reducir gastos es muy difícil, porque los desplazamientos los hay sí o sí. El pago a arbitrajes los hay sí o sí. No hay forma de evitarlos. Entonces llegamos a la situación, y esto fue doloroso, porque fue doloroso tomar algunas decisiones, de quedarnos jugando con 9 jugadoras de campo, o sea, de plantilla, 9 jugadoras, porque no había para más. Y así, ese año ya tuvimos un pequeño déficit. O sea que la decisión que tomamos no fue obligada, fue porque lo veíamos venir. Porque aquella respuesta que hubo en la calle, sabíamos que no se repetía. Porque lo que tú haces y llegas demasiado rápido arriba, como hicimos nosotros, llegar a la final, al año siguiente te van a exigir lo mismo o más. ¿Y qué pasa entonces? Que la gente solo se reserva para ir al partido final, a los decisivos, y no te vienen a apoyar el resto de partidos. A mí hoy me parece y me da envidia ver la situación del Breogán con los llenazos que están teniendo. Y que eso no llega, porque eso solamente complementa la cantidad de dinero que hoy cuesta mantener un equipo en la élite. Pues en aquel entonces nos costaba mucho menos
pero era mucho más difícil llegar hasta el presupuesto equilibrado. En fin, que hicimos muchos malabarismos y, bueno, fuimos saliendo bastante bien. Luego hablaremos, si te parece, Luis, un poco de entresijos de fichajes, pero yo quería continuar con Víctor y rescaté para el grupo de Brogan está en ECB unas declaraciones tuyas del año marzo 86, te sonará, me imagino, después de ascender en Manresa, después de lo que costó. ¿Verdad, Koba, que costó subir en Manresa? Costó. Y en esas declaraciones decías que lograr el ascenso ha sido como vencer una carrera de obstáculos y posteriormente añades que lo más bonito era conseguir la presencia del club y lo habíais conseguido en la ciudad de Lugo. Bueno, yo aquel año precisamente el ascenso por causas familiares, yo no estuve muy en el tema. Estuve justo a continuación y había estado justo antes. Pero ese año... Luis, me refería a Víctor. Son declaraciones de Víctor. En concreto, lograr el ascenso ha sido como vencer una carrera de obstáculos y conseguir la presencia del club que sea parte de la ciudad, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no, Víctor? Que se haya conseguido con un equipo femenino en aquella época, ¿no? Bueno, vamos a ver. Allí te repito que había gente que no es que aprendiera a jugar allí. Había jugadoras que ya jugaban porque tenían buenas condiciones y a lo mejor en su colegio, en compañía de María, era gente que ya venía, digamos, aprendida. O sea, había gente muy buena, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, la Liga Gallega no es que fuera nada absolutamente especial, pero había dos equipos en La Coruña, Compañía de María, que tenía una gran tema montado desde hacía muchos años, con gente, había una chica Ángela realmente buena, bueno, tenía un buen equipo, ¿no? Y luego, pues, había gente también, bueno, en Coruña había una tradición de la antigua tabacalera, en Vigo estaba no recuerdo el nombre del equipo, porque no era del Celta, era un equipo mercantil, el Mercantil de Vigo, donde había mucha gente que había sido del Celta, me acuerdo ahora, por ejemplo, de Picuca también. Entonces ya ganar en Galicia o llegar arriba en Galicia, pues ya no era un objetivo demasiado, digamos, sencillo, ¿no? Después ir a la fase a Salamanca, donde jugaba el equipo de Salamanca, el equipo de donde fuera, de Madrid o tal o cual, pues honestamente, pues allí creímos que quedábamos en el camino y fue un poco, bueno, la gente jugaba bien y ganaron, porque al final de cuentas que si el entrenador puede equivocarse y hundir un partido, pero en fin, si tienes buenos jugadores, pues digamos que los errores te los tapan, ¿no? Y se ganó. Y luego fuimos a Manresa, donde ya era la fase final, que era la de toda España. Y honestamente, repito, en Manresa nos dieron un trato magnífico, fue genial estar en Manresa, fue una semana intensísima en cuanto a baloncesto. Solo como anécdota decirte que el pabellón tenía muchísima gente y no jugando nosotros, Covadonga, que entre otras virtudes pues bailaba coros y danzas y tenía una gaita y tal y cual, sacó la gaita en aquel pabellón del Maresme y bueno, aquello fue como aquella gente le encantó el tema, ¿no? Y ver a un pabellón entero, pues en fin, dando palmas y tal es llamativo, ¿no? Y repito lo de la lesión de Gloria, porque una rotura de un tendón de Aquiles en aquel momento, nosotros tendríamos que afrontarla pues con medios muy precarios y ella podría quedar mal, la autoridad deportiva, tal y cual, y tengo que decirte que los señores de Manresa, había un directivo que la cogió, la llevó al hospital, tal y cual, y a la mañana siguiente estaba operada, y fue una cosa increíble porque cuando preguntamos qué debíamos, nos dijeron que nada, o sea, yo dije que fue tal, y bueno, allí se ascendió, y creo que fue, bueno, un viaje terrorífico hasta Manresa, fuimos en tren hasta Lleida, bueno, un viaje terrorífico, pero bueno, se ganó. Pero no podría decirte, creo que aquel fue seguramente de los años más bonitos que tuvimos. Y después, bueno, justamente en ese momento, Carlos Pascual viene a nuestra ciudad, en esa temporada en concreto, con una función muy clara, ¿no? Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, perdonadle el retraso, pero... No pasa nada. Me imagino que la decisión fue tuya, ¿no, Víctor? De que viniera Carlos, ¿no? No, vamos a ver, no. Yo podía tener un poco más de peso, digamos, en la faceta que yo llevaba, que era temática deportiva, si bien el que llevaba un poco la voz cantante por encima de mí era Juan Quiñoa, que tenía muchísima experiencia, era entrenador, había sido entrenador de primera división, en fin, era un hombre
de baloncesto 100%, y yo podía tener un peso en una falta deportiva. Pero para un tema como el de traer a Carlos Pascual, a ver, habíamos ido en una ocasión a Madrid, habíamos ido a ver en esta ciudad que hay cerca de Madrid, en donde estaba la Complutense, en Alcalá de Henares, habíamos visto un proyecto que allí tenían de escuelas deportivas. Eso que hoy es tan manido, que lo tiene pues cualquier ayuntamiento pequeño, tiene una tal, pues aquí en Lugo, pues en aquel momento había una actividad deportiva en algunos colegios. Bueno, había mucha actividad deportiva, no voy a entrar en tal, pero digamos estaba organizada de otra forma. Yo coincidí con Carlos Pascual en una concentración de la Federación Española de Baloncesto en Soria, y tiene una capacidad organizativa grande, un deseo claro de ser profesional del baloncesto, y allí pues bueno, pues vi que era una persona que podía ser muy interesante para sacar adelante la temática de las escuelas deportivas, sacando el baloncesto no ya del femenino, ya lo había, o de Compañía de María o de otros centros tal, sino llevándolo, extendiéndolo prácticamente a toda la ciudad, a imitación de lo que se hacía en Alcalá. Era concejal de deportes José María Castro, y el Xuncas no estaba en condiciones de pagar a un entrenador porque no había medios. O sea, el entrenador, su obligación era pues invitar una Coca-Cola, no era cobrar, ¿no? Tampoco las jugadoras eran en aquel momento profesionales, no recuerdo exactamente cómo estaba, pero vamos, allí la gente no estaba remunerada, o al menos, en fin, no lo recuerdo exactamente, porque a lo mejor me dice ahora, es que este caso concreto se le pagaban los viajes. Pues es posible, no voy a decir que no, porque sería lo normal, ¿no? Y Carlos Pascual, digamos, le presentó un proyecto al Ayuntamiento de Lugo, y el concejal lo vio bien, porque, bueno, el Ayuntamiento de Lugo, el acuerdo con la Federación Lucense, tal, y ese fue el venir Carlos a Lugo. Vino, digamos, al Xuncas, evidentemente, pero desarrolló un trabajo a través de las escuelas, y no fue un hombre, digamos, que estuviera en nómina de Xuncas, porque no había nómina. Y yo creo que hizo un grandísimo trabajo, que fue el germen de lo que pueda haber hoy. Esto sería un poco el resumen, ¿no? Carlos, tienes la palabra. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues fue una experiencia positiva, no, lo siguiente fue, vamos, en cuanto Víctor me dijo de venir a Lugo y tal, no lo dudé, me vine corriendo y nada, y bueno, pues desde entonces, pues encantado, presentamos el proyecto en el ayuntamiento, nos dieron un día libre. Ya de paso que venía, pues me integré en la estructura del Xuncas, y bueno, con él de ayudante en el primer equipo y llevando un poquito toda la coordinación de cantera y tal. O sea, una experiencia, vamos, a lo grande. Genial. Y en alguna ocasión, alguno de vosotros me contó un poquito cómo fueron los primeros fichajes, ¿no? ¿Es cierto la leyenda, para sobre todo la gente joven, cuando no había temas informáticos como la actualidad ni tecnología, el uso de cabinas telefónicas para hacer fichajes? Tanto Sí, como cabinas, no. Realmente la mayor parte de los fichajes a través de intermediarios que empezaban a funcionar entonces, los hacíamos en Vicedo, y ahí es donde Víctor echaba el resto, porque Víctor era el que hacía las funciones de secretario técnico. Hablo del primer equipo, porque otra cosa son las categorías inferiores, donde Carlos Pascual fue, bueno, pues el modelo a seguir, digamos. Y ahí no nos metíamos en esa parcela porque nos resultaba desconocida, que tenía que tener mucha dedicación y poco resultado, digamos, para el orgullo de uno. Entonces, en lo de Carlos Pascual hay que darle un mérito especial. Y el otro, yo hablo de fichajes para Primera División, pero de esto quien puede hablar más es Víctor, porque era el que era entrenador y el que hacía las funciones de secretario técnico, y todos confiábamos en las gestiones que él hacía. Víctor, con el paso de los años podemos empezar desvelando sobre lo que está hablando Luis Mendaña, cómo comenzó el fichaje de Bonnie Heuer y desde ahí enraizar el resto. ¿Es posible? Bueno, Bonnie Heuer yo la conocí cuando ella era, no la conocía ella personalmente, la vi jugar
de verdad, en el Campeonato de España Junior, creo recordar, no, el Campeonato de Europa Junior, que se celebró pues, en Puerto Santa María. Allí hubo un clinic de entrenadores, yo tenía necesidad de aprender, porque era una... Nunca aprendes todo lo que tienes que aprender, o sea, cuando te retiras es cuando tienes la experiencia que no tienes cuando empiezas, ¿no? Entonces, lo que sí que había era libros y capacidad de aprendizaje. Fui allí a un clinic realmente bueno y tal, y la vi jugar y me pareció absolutamente impresionante. No solo ella, Mónica Mesa, en fin, había un grupito de gente extraordinaria, ¿no? Pero que de alguna manera estuviera dispuesta a salir del equipo aquel de la Federación Española o del Canoe y tal y cual, pues ella estaba dispuesta, era una auténtica estrella, era diferente a las demás, era más fuerte, más alta, más ancha, iba al rebote con una fortaleza tremenda. A lo mejor no era la jugadora más depurada técnicamente, que en ese aspecto, por ejemplo, Pangán pues fue una cosa extraordinaria. Y bueno, pues es lo de siempre, te acercas, replanteas el tema, tal, no sé qué, en fin, y se llega a un acuerdo. Y la verdad es que vino Lugo y en aquel momento ella y otra gente representaron una pequeña revolución o una revolución en el baloncesto femenino gallego, porque digamos que estaba el Celta y 30 puntos por debajo estábamos nosotros. A lo mejor exagero con 30 puntos por debajo, ¿no? Pero el Celta era el que te daba la medida de lo que hacía en la liga y habíamos jugado con ellos varias pretemporadas en Trofeo San Froilán y habíamos visto que nuestras jugadoras globalmente daban el nivel requerido, a pesar de que el Celta tenía gente tipo Sole Granados, en fin, tenía gente, en fin, no quiero citar mucha gente, pero tenía gente muy buena. Pero nosotros en aquellos Trofeos San Froilán perdíamos pues por 20 puntos, 18, 25, pero veíamos que simplemente con 2 retoques en el equipo podíamos competir. Y bueno, los retoques los hicimos y vino gente muy buena, vino Bonnie Heuer, vino Pangán, que estaba en Cataluña, en Hospitalet, y bueno, no estaba muy contenta, creo, y entonces Miquel Forniés fue el que me dijo, oye, que hay una tía que es excepcional. Y bueno, no era como hoy, que hoy tienes vídeos y tal, pero bueno, tenías que fiarte de información de gente que sabía. Y luego él mismo me dijo, y hay una ciudadana que era tal, bueno, la trajimos y bueno, era gente que auténticamente daba espectáculo. O sea, en aquel momento, o sea, hoy las mujeres juegan exactamente igual que los hombres, con la diferencia física, pero si ves un partido de la selección española femenina o algunos partidos, pues te das cuenta que hay una calidad inmensa, ¿no? En aquel momento parecía más raro, pero yo creo que aportamos un nivel alto y llegamos, bueno, pues aceptablemente bien. Pero los fichajes eran a base de informaciones que ibas consiguiendo de gente que estaba en el tema y llamadas telefónicas y algún amigo y tal. Y luego ya finalmente había siempre un intermediario, que es donde aparecía, como dice Luis, el Bruce Levy. Solo como anécdota te diré que cuando llegamos a un acuerdo con un fichaje, él me dijo que le enviara un fax. Como estamos hablando del año no sé cuánto, 1980 o lo que fuera, yo le dije que le podía mandar un telex. Y él me contestó que no, que lo que quería era fax. Y entonces le pregunté, yo no hablo inglés, o al menos entiendo algo, pero no lo hablo. Y entonces le pregunté qué era un fax. Y entonces él me contestó que metía un papel por el teléfono y que el papel que yo metía salía en Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces yo cuando oí aquello, creí que estaba riendo de mí. Y le dije, No. usted no habla bien inglés, pero usted es un perfecto maleducado. Entonces el tío me explicó que no, que sí que existe y tal, ¿no? Y efectivamente había en Lugo al menos un fax y pudimos hacer aquello de, bueno, validar las firmas y tal, pero esto es tal cual te cuento, o sea, estaba ahí este Bruce Levy, después lo conocimos y bueno, era un judío que quería ganar mucho, era judío porque era de raza judía y de religión judía, ¿no? Que quería ganar mucho dinero y era que tenía un poco el monopolio de jugadoras. Alcia Wynn, por ejemplo, está en eso que llaman el Hall de la Fama, el tal, del baloncesto femenino americano. Ninguna tontería. Y digo yo, esa temporada primera en División de Honor arranca y vais ganando partidos y entiendo que por una parte alegría y por otra a lo mejor hasta susto responsabilidad, ¿no?, de lo que estabais consiguiendo. Bueno, la primera cuestión, esto digo a nivel personal, ¿no? Yo había sacado el primer título de monitor de baloncesto a los 13 años en un curso que había dado en en Lugo, me encantó, aprendí lo que buenamente pude, con 13 años poco, evidentemente, después pues estudié o vi libros,
tal, luego hice el provincial, creo que en La Coruña, que había dado Roure, que falleció, por cierto, y tal y cual, pero yo no estaba seguro de tener la capacidad necesaria para poder llevar al equipo, ¿no? A mayores de esto, pues estaban jugadoras experimentadas, como y ninguna era tonta, por otra parte, y siempre te quedan dudas de si estás cumpliendo o no. A mayores, yo creía mucho en un tipo de juego que era el juego libre, que en vez de hacer unas jugadas predeterminadas, de una manera se inicia de una forma y luego los jugadores, según lo que vean en el campo, tienen que aprovechar las ventajas. Bueno, no me quiero enrollar con este tema, pero esto a algunas jugadoras no les gustaba. Hay jugadoras que prefieren unos movimientos determinados, digamos, la jugada o el movimiento tal, ¿no? Y tardé tiempo en hacerme con el equipo, no digo con la confianza, me vienen a decir, oiga, confío en usted, ¿no? Pero tardé tiempo en hacerme con el equipo, como cualquier otro, vamos, no tengo nada que de yo digo que había un buen jugadoras y los resultados vienen por ahí. Sí, pero Luis, desde la directiva, ¿cómo lo ibais viendo? El pabellón lleno, ganando en casa, ganando fuera. Vamos a ver, el pabellón lleno fue en momentos especiales. Sí que íbamos notando que crecía la expectación y las ganas de seguir al equipo, porque muchas veces en ciudades pequeñas, como es el caso nuestro, se sigue al equipo, aunque no se vaya al campo a verlo. Entonces notábamos que se hablaba mucho de él en la calle. Y bueno, como las chicas que fichábamos eran buenas jugadoras, eran guapas y lo hacían muy bien porque hacían un baloncesto muy inteligente, pues ¿qué más quieres que darle al público? Pues efectivamente fue creciendo. Pero siempre tuvimos los pies en el suelo porque sabíamos que esto era una cosa de novedad y no sabíamos si esto tenía un continuismo, una continuidad clara. Bueno, intentamos que fuese así, ya te digo que llegamos a la situación de competir solamente con 9 de plantilla. Bien, y se hizo lo que se pudo. Ahora con la experiencia que tenemos, con los años que tenemos, con las ganas que tenemos, ¿haríamos cosas distintas? Pues quizá algunas sí, pero hubiesen sido mejores. No, porque la osadía de la juventud te lleva a hacer cosas así muy especiales. Ahora que estoy viendo aquí, no sé si se verán los demás, pero estoy viendo una jugadora que Víctor estuvo emocionada con ella. Pues bueno, él cuando se emocionaba con una la intentaba traer y fue el caso de, por ejemplo, de Bonnie Izaguirre, que era una chica muy retraída, difícil, una gran jugadora que jugaba en la selección, pero que no había salido nunca de casa. Y esas son cosas que son difíciles. O cuando trajimos a Nieves Gonzalo que la vimos jugar en Orense y hablamos con los padres y conocimos a los padres y emocionamos a los padres para que ella viniese cuando ella estudiaba medicina. En fin, que las cosas, si las pones a pensar, que se diesen todas juntas y a la vez, no es más que, pues como la estadística, que se puede cumplir o no cumplir. Y allí se cumplieron objetivos que eran impensables. Y después, un poquito más adelante, Víctor, en concreto, esta pregunta es para ti. ¿Os fijáis en una jugadora que fue la primera jugadora española becada en Estados Unidos, ¿no? Jovencita ella, y justo cuando sale de Estados Unidos la ficháis vosotros, sin scouting, sin modo de trabajar. ¿Cómo conseguís traer una chica, la primera universitaria, que se llamaba Nina Pong? Nina Pong, cuando fuimos a la fase de Manresa, era, digamos, la jugadora de más peso, de más valía, de una chica muy elegante jugando, una magnífica tiradora de lejos, tal y cual. Pues cuando fuimos a Manresa, ella jugaba en el equipo de Manresa. Por tanto, la habíamos visto en Manresa y luego ella se marchó a Estados Unidos. Y bueno, personalmente creo que era una magnífica jugadora. Y bueno, pudo venir, quiso venir. Y seguramente, pues, digamos que por la forma de jugar nuestra, pues ella, o por la forma de jugar que yo veía, que no quiero dar a otros en esto, pues ella era, en mi opinión, tremendamente elegante, buena tiradora y tal, pero había otra base en el equipo que era Nieves,
que era completamente lo contrario. O sea, si Nieves hubiera sido tiradora, pero Nieves era una guerrera, digamos, ¿no? Y Nina era la elegancia. Nina vino y yo creo que desde luego que rindió suficientemente bien, pero posiblemente en otro equipo hubiera podido, o con otro entrenador, hubiera podido destacar más, digamos. Como decía Covadonga en alguna ocasión, fuisteis visionarios, ¿no? Porque era la base más alta de España. Bueno, nosotros habíamos visto jugar. Yo conocía, no me acuerdo del nombre, al que dirigía el centro deportivo aquel del femenino de Manresa, que era una institución, era gente, posteriormente fue alcalde de la ciudad. Se acordará mejor del Francés de Puig. Francés de Puig. El Francés de Puig no tuvo nada más que palabras de elogio hacia ella y además la vimos jugar cuando estuvimos en Manresa. O sea, yo tengo que decirte que era una jugadora que nos parecía interesantísima y creo que pudo, bueno, creo que lo fue. ¿Para qué vamos a engañarnos? Porque al fin y al cabo hablamos de un equipo que aquel año, pues no sé qué logró, pero pues igual fue su campeón de Copa o su campeón de Liga o lo que fuera. Por tanto, todas las... De Copa. Bueno, hay un año, no sé cuál es, que ganamos la liga regular y luego perdimos, no lo sé, no tengo una memoria tan buena como Luis, pero vamos, yo creo que ninguna de aquellas jugadoras que consiguieron ese nivel, pues que pensemos que no tenían calidad, porque sin calidad no se va a ninguna parte. Esto era para Nina Pon, que acabó de entrar y salió por problemas técnicos. Era la presentación para ella. Y tenemos aquí también a Covadonga con nosotros, faltaría más. Cantera pura del club. Os dejo total libertad, comentar lo que queráis. Y después que hable ella, claro, es una tertulia. Un estandarte del club, ¿no? Realmente. Luis. A ver, Covadonga, que la tenemos delante y que ella seguramente nos va a decir, siendo muy jovencita, porque era muy jovencita, la llevamos en un partido, recuerdo, que jugábamos contra el Celta de Vigo por primera vez en competición oficial y jugábamos en Vigo. Hubo una encomienda que fue Covadonga irse sobre Gus, que era, ¿cómo se llamaba? Que había estado en Lugo precisamente, y era la base internacional. Y terminamos ganando, ¿cómo se llamaba? Susana García. Susana García. Pues a Susana García perdón, el trabajo de Covadonga fue anular a Susana García, la base internacional. Y fue una cosa increíble, porque aquel partido se ganó. Y si tú miras las estadísticas, las famosas estadísticas, pues a lo mejor Covadonga, que era una encestadora también nata, porque se abría paso por todas partes, se metía por todas partes y encestaba por todas partes, allí solamente se encargó de ese caso. Y para mí fue la ganadora del partido, aunque las estadísticas no dijesen casi nada. Pues allí para mí fue un hito de decir, tenemos una jugadora de Lugo, como después vinieron otras muchas o varias, que están a nivel de la élite. Y eso, para quien lleva un equipo, pues no deja de ser un orgullo. Y entonces el Xunkas fue un equipo del cual fuimos orgullosos todos, porque nos faltaba estatura. Eso es verdad, que en Lugo no encontrábamos chicas altas. Yo recuerdo que el equipo de Canarias nos contaban que iban a buscar a chicas altas al Corte Inglés. Pues como los fuésemos a buscar aquí al Corte Inglés, íbamos dados. Y entonces buscaban a las altas para después formarlas. Aquí ni había chicas altas ni había escaparate donde buscarlas. Quiero decir que tendríamos tantas anécdotas que contar y tantos sacrificios que se hicieron, incluso por estas chicas de Lugo que tenían capacidad para jugar y que algunas veces tuvieron que sacrificarse. A mí me dolía mucho porque lo aceptaban con una elegancia que no era normal. Tú imagínate ahora a Neymar que le dicen, oye Neymar, tú no juegas, tú hoy te quedas en el banco todo el partido. Menudo follón tienes, ¿no? Pues aquí lo aceptaban todo como una cosa, bueno, natural. Y ahí es donde Víctor, quizá como profesor, haya tenido su influencia,
pero yo creo que era la materia prima que había aquí. Ahora os dejo otro. ¿Y tú, Coba? Desde tu parte, tus colores... A ver, desde mi parte, mira, yo empecé a jugar a baloncesto porque mis padres necesitaban un colegio donde se comiera en Lugo. Éramos 5 hermanos y necesitaban un colegio donde dieran de comer. Y entonces el colegio donde daban de comer era Fingoy. Y en Fingoy había mucha tradición de baloncesto. Yo no tenía ni idea de jugar a baloncesto. Entonces me quedaba de palomero. Y entonces al final me quedaba de palomero, empecé a meter puntos y empezaron a pensar que yo era buena. Entonces empecé un poco destacando ahí, pero sin tener ni idea. Y bueno, yo agradezco a Luis esa anécdota. Yo no me acordaba, me quiere sonar un poco, pero no me acordaba. Sí que es verdad que yo era bajita, era peleona, en todas las luchas estaba yo ahí agarrando el balón. Y yo tengo muy claro que si yo llegué a jugar en primera división y llegué a ser subcampeona de Liga y Copa, es, a ver, primero porque había un grupo humano de directivos impresionantes que consiguieron esos objetivos impensables y porque, bueno, el equipo era de Lugo y yo era una jugadora de relleno, eso estaba clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente llegaron los fichajes, llegaba Bonnie Heuer, llegaban las americanas, aquello era aquello era el no va más, o sea, el pabellón lleno, entonces para nosotros era espectacular. Yo comentabas antes de los estudios, yo recuerdo una anécdota, claro, viajábamos en autobús, yo no recuerdo los viajes como nada cansado, pues para nosotros era una aventura y era fantástico. Yo recuerdo que a lo mejor íbamos a Tarragona o a Valencia o a donde fuéramos en autobús, yo llevaba mis apuntes de química, técnica, en los cascos y recuerdo que Alcia Wing cogió mis cascos, se los puso y puso una cara como diciendo, ¿qué es esto? O sea, hacíamos ese tipo de esfuerzo, pero no nos costaba nada. Recuerdo, yo creo que Susana García luego vino a jugar con nosotros. Y recuerdo, es cierto, ¿no? Víctor, vino Susana García a jugar con nosotros al final. Y recuerdo como anécdota que a mí yo me quedé impresionada, que Susana García se casó, pasó la luna de miel y al día siguiente de casarse vino a jugar un partido y luego se fue de luna de miel. Eso evidentemente dice mucho de Susana, pero dice mucho de todo el grupo humano de directivos que había detrás entregados a todo. Antes Luis mencionaba a Ramón Estévez. Bueno, yo me acuerdo de su mujer, de Pilar, que era la madrina y que se desvivían atenciones para con nosotros. Y recuerdo también anécdotas ya, bueno, muy de jovencita, ¿no? Esta que comentó Víctor de tocar la gaita en Manresa, yo no me acuerdo, de esa no me acuerdo, pero yo sí recuerdo llegar en moto, vestida de gallega, a un pabellón, entrar en el pabellón tarde, porque yo debía de venir de otro lado, y estaban anunciando por megafonía, con el número 6, Covadonga Salgado, y yo entraba por detrás de las gradas, vestida de gallega, para ir al vestuario a cambiarme, ¿no? Bueno, detalles, y me acuerdo, pero me acuerdo como si fuera hoy, el primer día que jugué, yo era juvenil y jugaba en el equipo senior, o sea, yo estaba en el banquillo, me habían convocado para jugar, era el pabellón de San Marcos, el que había allí detrás de almacenes, de aquellos almacenes grandes, bueno, el pabellón de San Marcos, y me dice, pues no sé, sería Víctor, me dice, bueno, Covadonga, vas a jugar. Entonces me pongo ahí, el árbitro da el cambio y cuando da el cambio yo no espero nada, yo salgo corriendo a decirle a la jugadora a la que iba a relevar, descansas, pero yo ya estaba en el campo, o sea, tuvieron que parar, decir, no, esperas aquí, yo ya en las ansias de jugar que teníamos que, en fin, detalles. La verdad es que lo pasamos fantástico y nos queda el grupo humano de jugadoras y no jugadoras, de entrenadores y directivos que lo mantenemos a día de hoy. Tenemos un grupo de WhatsApp, nos vemos menos de lo que quisiéramos, pero mantenemos ahí con Goya, con Nieves, que está de médico ahora. Yo vivo en Villagarcía y hasta al otro lado de la ría de médico, en Ribeira. Bueno, o sea, mantenemos con la gente que vino de fuera a jugar, seguimos manteniendo esa amistad y esos lazos. Un segundito, que una persona que se ve aquí invisible, pero es Nina Pong, tiene un problema con la cámara. Hola, Nina. Hola, ¿cómo que invisible?
invisible, yo no te veo, por lo menos. Nosotros sí, yo la estoy viendo perfectamente. Ah, pues encantada. Hola, Lina. Yo no te veo, desde aquí Hola. yo no te he visto. No te preocupes. ¿Qué tal? Bien, creo que escuchaste anteriormente, antes de desconectarte, para volver a conectarte, la presentación que hizo de ti, Víctor, ¿no? Sí, la escuché. Gracias, Víctor. Eh, Lo que más me gusta es que me catalogues como jugadora elegante. ahora sí te veo, ahora sí, por fin. ¿Ah, sí? Vale. Ahora sí, ahora sí. Hola. Hola. Pues, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu vida en Lugo? Ah, perdón. No, nada, Víctor. A ver, yo en Lugo El descubrí año lo que que era... Sí, yo en Lugo descubrí un poco lo que era la vida, ¿no? Porque venía de Estados Unidos con un régimen hiper intenso de horarios y entrenamientos, y así que me dedicaba a estudiar y a entrenar y punto. Y en Lugo se me abrió la puerta un poco a la vida, ¿no? A formarme como persona, a conocer gente nueva, una cultura nueva en Galicia. Y la verdad es que yo lo pasé francamente bien. Entrenábamos como profesionales, pero para mí fue una experiencia inigualable en mi vida. Yo a Lugo lo llevo siempre en mi corazón, porque siempre lo digo, a mí me formó como persona, me formó mucho Estados Unidos, pero luego me formó en otro camino. ¿Y cómo era el día a día en Lugo? Muy diferente, entiendo, a Estados Unidos, ¿no? El primer día que viste al entrenador y directiva, ¿qué pensaste al llegar a Lugo? Bueno, el primer día que vi a la directiva me llevaron a comer una mariscada, y como podéis comprender, yo venía de Estados Unidos, que era una comida horrenda. Entonces, Víctor, ¿tú estabas en la comida? Supongo que sí, pero no tengo esa memoria tan maravillosa. Pero Ya, pero supongo como que sí, estás, me alegro que haya sido esa. como estás tan acostumbrada a las mariscadas, ni te acuerdas. Yo me acuerdo que llegué al restaurante y allí empezaron a salir bandejas de percebes y de todo lo que yo no había visto en mi vida, porque claro, yo era muy jovencita. Entonces, yo recordé que me trataron con mucho cariño, que me acurrucaban mucho también, a pesar de que yo para mi edad ya era madura, porque venía de vivir sola y lejos, sin móviles como ahora, ni Instagram, ni FaceTime, nada. Es decir, yo estaba ahí sola como la una, con mis compañeras de la universidad, ¿no? Entonces, para mí Lugo fue una puerta al mundo que se me abrió mucho sentido. Tengo un recuerdo de la directiva, de mis compañeras, de Víctor, y en fin. Cuando viniste a Lugo, una ciudad pequeñita, bueno, ya tenía experiencia de años anteriores en el club, pero los objetivos que consiguió, ¿te llamaron la atención o no? No, yo creo que el objetivo se consiguió. El objetivo era estar arriba, y quedamos segundas de liga, que dos a la final, si no me equivoco. Y hombre, por supuesto, hubiéramos podido, a todo lo pasado, pues a veces lo analizas y podías haber hecho mucho más, ¿no? Pero ese es un poco el mundo del deporte. Easy, pues el easy pues también existe el deporte, ¿no? Y entrábamos mañana de tarde. Yo recuerdo el clima, que era abrir ventana y era niebla y lluvia y niebla, y nos llevaban a correr por las montañas, y pensaba, madre mía de mi vida. Pero al final tenía su punto divertido. Pregunta, ¿cuál es tu recuerdo más positivo deportivo en Lugo? Pues entrar en los playoffs para el título. Porque para mí también era una responsabilidad el hecho de regresar de Estados Unidos y estaba en el punto de mira de todos los clubes de España. No muy bien vista por circunstancias que al cabo de los años yo he explicado y me callé durante muchos años con la Federación Española. Pero yo pensé que por lo menos en mi casa se me enseñaron que uno tiene que ser elegante, y es lo que intenté ser. Entonces, para mí fue Y esa semilla llevó a otras cosas, ¿no? Al año siguiente ser campeona de liga, y en la actualidad creo que los que te conocen lo sabrán, te volvieron a liar, ¿no? En Manresa. Me han liado, pero bien liada. Bueno, me tocaron la fibra. Yo estaba muy desconectada del mundo del baloncesto.
tengo un hijo jugador, yo iba como mamá a verlo, y me presentaron un proyecto nuevo en Manresa para crear un club exclusivamente femenino y para ser la presidenta. Lo que fue hablar con mis hijos, porque requiere mucho tiempo que tienes que destinarle. Y ahí estamos, hemos creado un club femenino. Mi intención es, despacito y haciendo bien las cosas, volver a meter a Manresa femenino donde se merece, que es arriba del todo. Y tenemos 28 equipos, 269 jugadoras. Tenemos un barco importante, un barco que pesa. Ahí estamos. En una conversación que tuvimos privada, Nina, hablábamos de algo que me gustaría unir en esta conversación, sobre todo a Víctor y a Covadonga, ¿no? Carlos, si quiere, Luis también. Hablábamos del tema psicológico y lo que era antes sacrificarse para jugar, y que en la actualidad no hay un balón que se juegue fuera en exteriores, el tema de estudios no se contempla en la misma dimensión que había anteriormente, el sacrificio es distinto. Lo hablábamos otro día, Nina Pog y yo creo que todos participáis un poco en este tema, sobre todo a la gente joven que realmente nos ve, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo ahora lo estoy viviendo en primera persona. En el club lo que sí estoy muy emperrada es que las jugadoras tienen que estudiar. A mí no me sirve el hecho de no voy a entrenar porque tengo que estudiar. Oye, chica, nosotras podíamos hacer, ¿no? La gente de ahora con las técnicas y con todas las facilidades que tiene, se tiene que organizar. La cuestión de organizarse mejor. Entonces, yo es algo que valoro mucho. El tema del esfuerzo es un tema que tenemos que trabajar muchísimo. No tienen el esfuerzo que nosotros teníamos en nuestra época. Dices que los tiempos han cambiado, ya, pero también no me sirve. O sea, sí, los tiempos han cambiado, pero si desde una base tú les inculcas ciertos valores, yo creo que, bueno, pues podemos ir a hacer un trabajo, ya te digo, despacito, porque luego están los papás detrás, luego te arrollan los papás y es un follón. Hoy en día, ser deportista es muy complejo, muy raro. El baloncesto ha cambiado muchísimo. Yo haría un mix del baloncesto nuestro, el Concha de Víctor, ¿os acordáis? Que era un baloncesto muy técnico, quizás menos físico, pero yo siempre pienso, bueno, pues si teníamos la técnica antes y ahora el físico, ¿por qué no vamos a acercar las dos posiciones, ¿no? Y que trabaje un poco la parte técnica. Entonces, ahora yo me encuentro con mi equipo, con el senior, que está en Copa Cataluña, que juegan todas abiertas. Pues dos pivots muy buenas, que están jugando a 6 metros, y yo hablo con el director técnico y le digo, no lo entiendo. O sea, vale, sí, el baloncesto ha cambiado, pero ¿por qué no vamos a aprovechar a jugar que tienen un potencial en su posición? Yo, por ejemplo, en mi época era la base de Europa. Bueno, pues hubo un entrenador que se llama Francesc de Puig, que fue mi mentor y mi creador, que él confió en que yo jugara de base y me formó para que yo jugara de base. Entonces, yo creo que aquí hay que cambiar muchas cosas, pero bueno, está ahí la NBA que hace mucho daño y es complejo. Una profesional, etcétera, etcétera. Te voy a decir una cosa que supongo que en un campeonato de Europa que hubo en Toledo, distinto del que hubo en el puerto de la Cruz, en el sur, tuve la ocasión de una cena de 10 o 12 o 14 personas, cenar con tu madre. Y me pareció, y a lo mejor por eso fue la palabra elegante, me pareció una persona tremendamente elegante. Habíamos cenado en un restaurante, el Aurelio, estaba mi mujer en ese campeonato, que se llamaba Salto del Caballo, y honestamente, quizá por eso, pues reconozco tan fácilmente esta parte que tenía. Y no es que no me lo dijeran. Gracias, Víctor. Nina, te queremos dar las gracias y, bueno, más adelante hablaremos, pues, en una ocasión te apetece, ¿no? Hablar de temas sobre todo de pedagogía y de experiencia. De verdad, perfecto. Muchas gracias. Te vemos súper joven, ¿a que sí? Súper maravillosa, y agradecerte la presencia, como los demás, igual de joven que los demás. No, que la edad pasa factura, pero sí, bueno. Intento estar muy activa. Eso es lo importante. Un beso y muchas gracias, Nina. Hasta luego. Y besos a todos. Víctor, te agradezco mucho tus palabras, ¿vale? Un abrazo. Me alegro de... Un abrazo. Chao.
Adiós, Nina. Chao, Luis. Hasta luego. Adiós. Copa, yo sé que tú vas a ser muy subjetiva en esto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Tu opinión sobre la dimensión de este club, la dimensión de la directiva y de Carlos, Víctor, englobando todo lo que fue Lugo con el Xunkas, ¿no? Me gustaría desde dentro que lo digas. A ver, yo creo que esto nace de un grupo de amigos visionarios que tenían la cabeza muy dinamizada, que tenían una capacidad de persuasión muy grande, que se fue uniendo gente, pues como comentó Luis, como Antonio Corredoira, y que consiguieron poner el baloncesto femenino en una ciudad como Lugo, poner Lugo en el mapa del baloncesto femenino en los años 80. O sea, esto es como una revolución. Traer americanas, traer fichajes, pero yo creo que todo se logra de una categoría humana de unos directivos que eran un grupo de amigos y que consiguieron esto, o sea, unos visionarios. Yo es lo que creo simplemente. Y luego hay otra anécdota quizá, o sea, Víctor tenía esa psicología, ese punto de psicología que hace falta en el baloncesto femenino. Pues jugábamos, llegábamos, cada uno estaría más o menos enfadado o no enfadado, o me cambió aquí o no me cambió, o perdimos o tal, pero Víctor pasaba por el pasillo y a cada una nos iba dando un golpe en la rodilla, un golpe tal, venga, comita muy bien, y es que pobre de cómo no lo hiciera, o sea, porque como no lo hiciera, y entonces estaba así, o sea, tenía esa psicología y ese, bueno, Víctor era el entrenador, era para nosotros el que más día a día teníamos, pero yo creo que todos, o sea, todos, es por un grupo humano con una categoría impresionante, que fueron visionarios y que consiguieron poner el mapa, o sea, los años 80, o sea, increíble. Y como hablaba hoy por la mañana con Víctor Varela, ¿cuántas horas pasaban ellos a costa de la familia en el polideportivo? No en el pabellón municipal, sino en el polideportivo. ¿Cuántos sábados enteros estaban en el poli trabajando? Bueno, yo recuerdo a Marta en la bolsa de los balones. O sea, Marta metida en la bolsa de los balones. O sea, es que, a ver, a Víctor, Mari Carmen, las niñas ahí metidas, bueno, muchas horas, claro, muchas horas. Un fin de semana completo. Coba, corazón, te mandamos un beso muy grande y en otra ocasión estaremos. Perfecto, De verdad, un abrazo. placer verte. Otro para ti grande. Gracias. Por aquí se irán viendo poco a poco. No sé si alguna de ellas hace tiempo que no la veis. Muy buenas, Mingo. Hola, buenas tardes. Ahí te dejo para que te saludes directamente ya. Bueno, yo conozco a Víctor Varela bastante bien. Sí. Guardo muy buen recuerdo de mi paso por Lugo y sobre todo de Víctor Varela. Yo sé que vivía cerca del pabellón, del hotel enfrente o por ahí vivía. En el mismo hotel donde nos quedábamos siempre, en el Gran Hotel de Lugo, que estaba cerca de Juan Corral o del pub de Juan Corral. Y luego echaba por ahí enfrente todo recto y encontraba la tienda de mi amigo, a ver si me sale el nombre. Miguel Boudio. No, ¿cómo se llama? Que fue entrenador de Xunca también. ¿Puede ser, hablas de un jugador, de Manuel Sánchez? No, de Manel Sánchez, Manel, joder, me acuerdo perfectamente de Manel y bueno, y guardo muy buenos recuerdos de Lugo y sobre todo de Víctor Varela. Carlos Pascual, Luis Mendaña, Víctor Varela. Mi invitación fue un poco porque hace muchos años entiendo que nos veis, ¿no? Pero la gente que está viendo este
este vídeo, esta tertulia, recordará muchos partidos en Municipal donde saltaban chispas, ¿cierto? Y una Copa de la Reina que se jugó en vuestra tierra y que en este caso la moneda salió cara y ganó Xuncas. Bueno, recuerdo muchísimas anécdotas. Yo recuerdo, para nosotros salir de Gran Canaria es muy difícil, pero recuerdo de un torneo que fue el primero que jugamos en la península, y jugamos en Lugo con la selección de Portugal, además, que estaba... creo que de entrenador José Leite, y me acordaré mucho de Víctor, porque Víctor quería fichar a mi mujer. Que jugaba, que corría, que mandaba, que dirigía, que entrenaba, era una apasionada del baloncesto tremenda, posiblemente la mitad de lo que o la parte que le corresponda, no sé cuánto, en el Kerrigol, en el equipo vuestro. Bueno, Kerrigol fue un patrocinador en el equipo vuestro y tal. Ella era una mujer, vamos, era el alma, una de las almas tremendas en la formación de cantera, disciplinada. Bueno, aquello era menuda jugadora, amigo. Oye, me encanta. Begoña Santana. Begoña Santana. Vale. Bueno, mucha del éxito que se podría corresponder a mí, a mi persona, es precisamente por ella, porque no es lo mismo tener a la jugadora y a la esposa, a la mujer que uno quiere dentro del vestuario. Y entonces ella es parte de mis éxitos. Yo entiendo una cosa que tenéis en común los dos en los años, sobre todo 80, aunque la progresión continuó tanto con Víctor en Breogán como en tu caso continúas aún a día de hoy, ¿no? Tuvisteis la proyección de saber equilibrar jugadoras que no eran de la isla, en tu caso, Mingo, con jugadoras propias vuestras de cantera, y Víctor, jugadoras de Lugo y gallegas, con algún fichaje también de mucha calidad, ¿no? Yo creo que eres en ese momento los de mayor equilibrio a nivel presupuestario, claro, con jugadoras, ¿no? Yo creo que sí. Creo que Xunca o Víctor consiguió grandes jugadoras. Incluso un año creo que se lo ofreció a todo el mundo y al final pues, le vinieron 3 o 4 pibos y tal, no sabía ni cómo meterla. Bueno, que Boni estuvo jugando de alero, pues lo jugó de alero Boni, Heuer, porque siempre había jugado de pivo y tal, pero era la única alta con cierta habilidad para jugar de alero. Y entonces él la ponía de alero. Y él jugaba con 3 grandes cuando no se jugaba, creo que el Barcelona con Jiménez y poquito más. O sea, no había 3 grandes por equipo, vamos, en ningún momento. Pero él sabía siempre sacarle rendimiento a las jugadoras de las que disponía. Y entonces jugaba muy bien. Y era un rival dificilísimo de jugarle y de ganarle, evidentemente. Víctor, ¿estás de acuerdo con que eran los dos entrenadores en su momento con mayor proyección, digamos, en equilibrio de jugadores? Bueno, yo creo que ellos tienen el enorme mérito de que, habiendo fichado jugadoras que las formaban en la cantera, sacaron durante no sé cuántos años consecutivos títulos de campeón de España, de cadetes, de juveniles o de juniors. Por tanto, lo que ellos hicieron es absolutamente inigualable. Y luego llega un momento que para poder ganar a no sé qué equipos, pues hay que tener un poco más.
pero ellos han estado siempre arriba. Yo creo que son, bueno, no sé exactamente si le han dado la medalla de oro al mérito deportivo, pero lo que allí se hizo en aquel barrio de Escaleritas, donde Xunkas hizo una pretemporada en su campo y ellos otra en el nuestro y tal, ¿no? La verdad es que tiene un mérito que va mucho más allá del baloncesto, tiene un mérito tremendo social, o sea, lo que representó aquel equipo, el prestigio que tenían, quién es Mingo en, bueno, no sé, en la Federación Española, en fin, lo conoce todo el mundo, o sea, es muy difícil, el baloncesto femenino no sé ahora exactamente lo que hace, pero hace unos años pues me dijo alguien que me acercara a ver un campeonato que había en Asturias, que era un campeonato de España Junior, y allí estaba el equipo, ¿no? Quiero decirte que no te puedo decir, pero si te digo 20 o 30 veces, pues no me quedo corto, ¿no? Ellos fueron otra cosa, Xunkas aprovechó más tarde, ¿no? Lo que dice el de jugar con un triple poste, efectivamente, en momentos de partido, no como norma general, se hacía. Lo había traído a España, lo utilizó en su día, pues Lolo Sainz en el Juventud de Badalona, y no tuvo un gran éxito, ¿no? Pero por momentos en el Juventud incluso habían ganado una liga, Juventud de Badalona, y en España y Madrid y Barcelona, ¿no? Y creo que en un momento dado, pues la figura del 3 en aquel entonces no es lo que es hoy, que toda la gente tiene un 3, tal. En aquel entonces el 3 era pues como un 2,5, ¿no? O sea, era un escolta torpe, digamos, ¿no? En fin, son cosas que tú vas copiando lo que hacen otros, y en aquel momento, pues durante algunos momentos, efectivamente Xunkas llegó a tener pues a una piga americana, a Bonnie Hewer y a Izaguirre, ¿no? E incluso tenía en el banquillo a Ángeles Araujo, o no del banquillo, porque Ángeles tenía muy buen tiro, en fin, son situaciones. Yo no, en fin, no recuerdo tan a fondo los temas como los recuerda él. Yo sí sé que él entrenaba en base a unas ruedas muy interesantes que de hecho limité, donde hacían un movimiento que no sé si era el corte UCLA o tal o cual, joder, los puntos que metía a cuenta de aquel movimiento, y allí me tenías a mí viéndolo entrenar y tomando apuntes, ¿no? Porque bueno, es lo que hay. Y lo que sí que digo es que siento un gran respeto y una amistad grande por él, vamos, si nos vemos hoy, nos damos un abrazo en cualquier sitio que nos encontremos, porque efectivamente, aparte de que él y yo compartimos que hemos sido ambos docentes, o sea, él era profesor, él allí y yo aquí, en fin, teníamos muchos puntos en común, ¿no? Su mujer jugaba, mi mujer jugaba, y solamente le hago una pequeña corrección, o sea, Víctor solo era una pieza de un engranaje que se le veía más porque era la pieza deportiva, pero el engranaje eran otros señores, ¿no? Y entonces hay otros señores que se dejaron allí muchas horas, mucha educación, existía una filosofía de buen comportamiento, de saber estar, de, en fin, lo que fuera, ¿no? Pero quiero decir que no quiero llevarme ninguna palma, porque no me corresponde más que una parte de un trabajo hecho entre mucha gente, ¿no? Y bueno, y lo del Kerrigo, lo del Casa Galicia, lo del equipo, pues yo creo que es bastante irrepetible hoy. Carlos, desde una postura, digamos, un poquito más imparcial, aunque obviamente más subjetiva con Víctor, ¿no? ¿Compartes la opinión o...? Pero Mingo llegó a ser seleccionador español. Víctor cortó en el 89, si no su vida obviamente sería otra cosa. Carlos, ¿tú qué opinas al respecto de esos dos grandes del baloncesto femenino? Creo que lo más grande que había en aquel momento como hombres. Obviamente María Plana está, pero creo que como hombres ellos dos. A ver, el trabajo de Mingo en su tierra es inigualable, lo que ha dicho Víctor. Y Víctor se ha quedado corto porque hoy en día siguen ganando campeonatos de España, junior, cadetes, infantiles. En cualquier campeonato de España están ellos. Y muchas veces tocando medallas. Muchas veces, cuando no son campeones, se quedan ahí con la plata o con el bronce, pero están siempre ahí. Siguen trabajándolo y fenomenalmente. Ahora Domingo desde la directiva, ¿no? Creo que es el presidente del club ahora mismo y tal. Y el trabajo, bueno, de Víctor en Lugo pues fue grande porque era un poco el aglutinador de todas esas voluntades alrededor del proyecto, ¿no? Era un poco la punta del iceberg, como dice él, que era el reflejo, el que estaba en la calle, ¿no? En el primer punto de
mira de todo el mundo, pero evidentemente, como él ha dicho, había mucha gente detrás trabajando muchísimo por el proyecto. Un proyecto muy exitoso. Y Detrás aparte, o delante. O sea, yo los no dos- quiero estar delante de ninguno de mis compañeros y amigos porque sería profundamente injusto. Entonces yo tengo claro cuál era mi posición. Yo era el compañero de la directiva que en aquel momento entrenaba. Me gustaba, había hecho unos títulos, estudié y aprendí. O sea, si yo te digo que fui a espiar a María Planas, pues por decirte algo, cuando estaba con la selección española en Madrid, entrenando allí en una cancha del Instituto Español de Educación Física, no recuerdo exactamente el nombre de la cancha, y allí estuve, no me conocía a nadie, me ponía una esquina en la cuarta grada y allí iba copiando, viendo qué hacía, qué no hacía. A Mingo pues le he copiado entrenamientos absolutos. Antes nombraste aquí a Francesc de Puig. Francesc de Puig era un maestro, en mi opinión. También lo he visto trabajando. O sea, me refiero que lo que yo hice fue estudiar, digamos. Tuvimos muchísimos grandes maestros en aquella época, entre los que por supuesto estáis vosotros dos, por supuesto, y luego toda esta gente que está nombrando, María Plana, Francesc de Puig, y un largo etcétera, vamos, enorme, de gente que lo hacía muy bien y que aprendíamos todos los Mingo, días. cuéntame un secreto. ¿En alguna ocasión intentasteis, coincidisteis con un fichaje que se llevó uno u otro? Bueno, nosotros teníamos grandes jugadoras que eran fáciles de quitar, por llamarlo de alguna forma, porque nosotros metíamos muy poquito dinero y vivimos muy lejos y además pues hay que coger aviones y demás. Y entonces la mayoría del presupuesto se va en viajes y hoteles y demás. Pero no lo sé, porque creo que se llevaron una vez a Terry Dorner a Chari Nuez. No lo sé, no, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Terry Dorner jugó en Lugo, Luis y yo y Carlos en este caso. Y seleccionó ya no estábamos. A nosotros. Pero vaya jugadora. Pero no, yo no tuve el gusto de que ella, digamos, estuviera en nuestra época. Había otras, pero ella era excepcional y contigo daba un rendimiento. Este apretaba tantísimo que luego en privado te decías que son unas gandulas, y tú habías visto, gandulas era la palabra que empleaba, por eso digo yo, ¿sabes? Y tú habías visto un entrenamiento donde la gente había dejado allí sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero él siempre apretaba un poco más. Yo creo que he estado una pretemporada en Canarias, ¿no, Luis? Sí, yo recuerdo una anécdota que al acabar los entrenamientos allí cuando estuvimos en Canarias con ellos y un partidillo, pero de entrenamiento, ¿no? Al terminar, las jugadoras me dijeron una cosa que me hizo, bueno, yo no lo esperaba, y dijo, qué felices son ustedes. Y dije, ¿por qué? Y dijeron, porque ahora ustedes se van al hotel, pero nosotros vamos a subir escaleritas. Subían escaleras, joder, una cosa. Pero hoy lo hacen los ciclistas, acaban la etapa y a continuación se montan en la bici. Pero aquellas subían escaleritas, que Mingo no lo hacía, Mingo las mandaba y obedecían, no faltaba más. Vale, la verdad, Mingo, Bueno, pues dame sobre 4 o 5 minutos para eso, para hacerlo mejor. ¿Te parece? Gracias. Perfecto, gracias, Julio. Perdón, es que estaba hablando con que acaba el entrenamiento. Estaba hablando con una persona que tiene un pequeño retraso para entrar en la comunicación, entrará en 4 o 5 minutos. Julio Bernardo también entrará ahora también con nosotros. Ha estado aquí más un rato. Yo tengo que dejarles y entonces creo que Carlos Pascual, creo que era de Madrid, pero afincado en Lugo, y creo que lo conozco, el otro entrenador
de Irlandesas de Madrid, y después, cuando yo dejé Lugo, del intercambio, jugamos muchas fases de ascenso, con distintos nombres, Ganda, Alcobendas. Joder. Vivimos en un montón de fases de ascenso que siempre subíais vosotros, no vendíais la plaza. Nosotros estos 3 años subir. Pero bueno, guardo un grandísimo recuerdo de Víctor. La última vez que nos vimos estaba con el Breogán y creo que fue en el hotel, y además con un entrenador que había sido de aquí, o sea, había entrenado al Claré o al antiguo Gran Canaria, y no me acuerdo, no más. Muchas gracias por invitarme. Saludos a Víctor Varela, a Carlos Pascual, al otro entrenador que no me acuerdo ni quién es, y a José Reborero. Muchas gracias. Lo que sí tengo que robarte una pregunta. Muchas gracias por estar, pero tengo que robarte una pregunta. En Lugo se habla mucho del Pazo, de que se llena el Pazo, 5.000 y pico personas, etcétera, etcétera. Hablamos de 2023. Nos vamos a 1986, 87, 88, 89, época obviamente muy distinta, y el pabellón municipal cuando tú venías normalmente se llenaba, ¿no? Sí, el Palacio de los Deportes, el antiguo cancha del Breogán y de Lugo, del Xuncas de Lugo. Yo también he jugado en la nueva, pero guardo muy grato recuerdo de él, del pabellón, y se llenaba de bastantes aficionados. Y evidentemente no es lo mismo el masculino que el femenino. En el masculino me acuerdo con Fernando Fernández, que era profesor también de La Coruña, creo que era, pero muy metido en el baloncesto, y lo conocí en una concentración nacional creo que era en Polanco, en Santander. Guardo muy buenos recuerdos de Fernando Fernández, y también me acuerdo que me decía de un partido de Xunca que estuvieron a los árbitros allí metidos en la portería de balonmano, porque si no, no salen vivos. Fue el Breogán. Fue masculino, sí. Fue masculino. Partido sin mesa. Masculino. Aquello era una ciudad realmente por y para el baloncesto. Un hito entonces para la gente joven que está viendo, un hito que en los años 80 un pabellón municipal de Lugo se llenase para baloncesto femenino, ¿no? Sí, era un hito, y además guardo, como dije anteriormente, muy buenos recuerdos del pabellón municipal, al cual le debo mis inicios. Mingo, no te robamos más tiempo. De verdad que un placer habernos atendido. Gracias. Un abrazo. Gracias. Saludos. Me alegro mucho de verles. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Y en Galicia pues había una rivalidad tremenda entre dos clubes. Entre el Xuncas de Lugo y el Celta de Vigo. Este señor se llama Julio Bernárdez, actual presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, pero en su momento, además de Obrador y más cosas como entrenador-jugador, tenía guerra de guerrillas deportiva con el Xuncas, que antes hacía referencia a Víctor, de aquel salto de calidad para estar de igual a igual, y al final, bueno, pues alguna victoria también vino para Lugo, ¿por qué no? Hola Julio, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, José. Cuéntanos un poco, si tienes tiempo, el discurrir de lo que es la vida de este Xuncas, ¿no? Desde tu punto de vista, desde tus experiencias.
Bueno, primero pediros disculpas por la forma en la que me estoy comunicando con vosotros, que me hubiese encantado estar en casa, pero bueno, mi nuevo cargo me ha obligado a viajar hoy a Madrid y ahora voy en coche y espero que me recibáis bien, que no se corte la conexión. Y en primer lugar, bueno, pues saludar a todos de una forma entrañable, a Luis, a Carlos y sobre todo a mi gran amigo y a mi gran maestro Víctor, que tengo un resentimiento especial contra él porque no logré ganarle nunca en la pista y eso lo llevo clavado desde hace muchos años. El otro día cuando me hablabas de esto, pues me acuerdo de que un partido que jugamos en Vigo, que me habías mandado tú amablemente, que lo habían televisado por la televisión de Galicia y unos recortes de prensa en el que me acuerdo que mi querida amiga Susana García, que en estos momentos también es es vicepresidenta de la Federación Gallega, pocos días antes del partido contra Víctor, me anunció que estaba embarazada de gemelos y que dejaba de jugar y me dio una alegría tremenda. Pero bueno, creo que aunque perdimos ese partido de forma bastante contundente contra Víctor, que recuerdo que hizo un planteamiento táctico muy importante, y otras jugadoras americanas que eran Lisa Bangur y Kim Hampton, que seguro que Víctor recuerda perfectamente, y bueno, pues su entramado defensivo las anuló en aquel partido y nos ganaron con bastante comodidad. Pero en contra de todo esto, pues en aquel momento el baloncesto español ganaba una gran jugadora por mucho tiempo, que era Nieves Lobón, que era una chica que era, yo que sé, juvenil, creo que en aquel momento no tenía ni los 16 años, y a partir de ese, digamos, paso atrás dentro de las canchas de Susana, pues ella ocupó con solvencia y con, bueno, y con mucha calidad el puesto de base en el Celta durante muchos años. De aquello que me acuerdo, el otro día estuve en Lugo viendo el Breogán, amablemente invitado por su junta directiva, y me acuerdo que Galicia, que en aquel momento era un territorio completamente distinto, porque para ir a jugar contra el Xuncas íbamos a dormir a Lugo, cosa que hoy sería impensable, ¿no? Porque estamos al lado, pero de aquella Víctor que venir a dormir a Vigo. Los enfrentamientos eran muy atractivos, muy potentes, porque Xuncas en aquel momento era una gran potencia y confeccionó un equipo que, bueno, pues como referencia tenía fundamentalmente a la madre de los Hernán Gómez de hoy, ¿no? Que era una jugadora desequilibrante en aquel momento. Me acuerdo también que tenía una alero americana que también hacía muchos puntos, no me acuerdo del nombre ahora, muy consistente, muy fuerte, muy fiable y bueno, y también después tenía una jugadora interior también americana que, bueno, pues hacía mucho daño. Pero sobre todo, bueno, recuerdo con mucha morriña aquellos partidos especiales que se desarrollaban en el viejo pabellón, que la gente, ya sabes que en Lugo tenía gala fumar bastante para que hubiera bastante humo y se vivían con un ambiente especial. La verdad que era muy entrañable y bueno, pues igual que antes hablabais con Domingo, esos partidos nos han unido porque hoy seguimos sintiéndonos amigos y sintiéndonos cercanos, que por desgracia hace mucho tiempo que no nos vemos. Pero espero ahora con mi puesto, que tengo que viajar un poquito más, poder tomar un café con Víctor y darle un abrazo como se merece. Julio, la semilla, vosotros veis que va creciendo, que el Xuncas primera vez que ascendía en Manresa, que se metía en la división de honor, y desde Vigo, ¿cómo se veía que un club de Lugo fuese a nivel top del básquet español? ¿Cómo lo vivíais? Bueno, pues primero con alegría, porque era otro club gallego, porque era un y después también que a parcas de los clubes gallegos, pues también económicamente era rentable. ¿Por qué? Porque eran encuentros de rivalidad en las que las taquillas eran mucho mejor, ¿no? Y después que también femenino que iba representado y tenía... sí. Sí. ¿Me escuchas? Sí, continúa.
te decía que el polo que antes significaba Vigo, pues ahora se extendía, y yo creo que fue fundamental para que el baloncesto en Lugo a nivel femenino creciera, y como no, ha sido una promoción muy importante para el resto de Galicia, y hoy, gracias a Dios, Galicia yo creo que es una potencia dentro del baloncesto femenino, que tenemos, bueno, pues un equipo en la Liga Endesa como es el Ensino, tenemos al Chelsea a punto de ascender, tenemos el Celta con posibilidades importantes en la Liga Femenina 2, que pues también tienen un potencial importante. Y yo creo que esto no es más ni menos que el fruto de la semilla que se plantó en su momento, estoy convencido de ello. Entiendo que los partidos se preparan todos lo mejor posible concienzudamente, ¿no? Pero Víctor, Julio, un Celta, Xuncar Celta, tenía siempre algo especial, ¿no? Bueno, no sé qué opinará Víctor. Yo, desde luego, la verdad que aquel era un mundo, yo recuerdo, muy profesional, en que todos los partidos, creo que Víctor lo corroborará conmigo, que eran especiales, ¿no? Porque el Celta en aquel momento, tú sabes, era un equipo de solera, de renombre dentro del organigrama del baloncesto femenino español, y aparte de la rivalidad que había local, obviamente, con el equipo de Víctor, pero también había, bueno, pues una rivalidad con los equipos catalanes, había rivalidad con los equipos de Madrid, con Canoe, que eran siempre partidos, bueno, con el cuchillo entre los dientes. Obviamente, el jugar con un equipo de tu tierra cercano, el que la gente de Vigo se desplazase a Lugo y la de Lugo a Vigo, pues siempre tenía una connotación especial. Era una semana distinta porque, bueno, en aquel momento empezaba a surgir la televisión de Galicia, en aquel momento, ¿verdad, Víctor? Había programas específicos para el mundo del baloncesto que, por desgracia, hoy no hay, y, bueno, había un seguimiento especial tanto en la prensa local como en la prensa regional y, por supuesto, como te decía anteriormente, en la radio y en la televisión de Galicia. Víctor, ¿preparabais estos partidos igual o había algo más de intensidad? A ver, no había la información que hay hoy, porque no había los medios que hay hoy, y entonces digamos que había unos espionajes hechos pues en 2 partidos antes, en un partido antes o tal, ¿no? Entonces, pero sí nos conocíamos porque habíamos jugado algo en pretemporada, a lo mejor una vez coincidimos en un torneo en Portugal o en tal. O sea, el Celta era una absoluta referencia. Allí estaba Vittorio, era una de las personas con las cuales hablábamos habitualmente. Allí no recuerdo el nombre ahora del que actuaba de presidente, pero también era un hombre de peso en este tema. Vigo es una ciudad, en el tema del baloncesto femenino, pues gente Ángel Liboreiro, en su momento mi mujer, Mari Carmen Martínez, la otra Mari Carmen Martínez, que bueno, no creo que falleció también. Luego estaba pues Ángeles Araujo, Susana García, habían incorporado a Pepa Calvet, tenían a Marisol, que la habían fichado de Valladolid, que en un momento dado pues era fuera de lo normal, y luego ficharon a americanas realmente buenas. O sea, el Celta de Vigo ha sido una referencia en España, reconociendo que ganar títulos es muy complicado porque siempre hay un equipo en Barcelona, un equipo en Madrid, que de aquella manera pues que son muy fuertes, ¿no? Pero el Celta es una referencia, como lo fue el antiguo Tabacos, donde jugaba Maribel Lorenzo, no, perdón, Maribel Lorenzo era el Celta de Vigo, no recuerdo el nombre de la jugadora, de aquella jugadora de Frutos. En fin, no me acuerdo, pero vamos, Vigo es un sitio que está ahí. Yo hoy tengo que decir que veo más partidos en Vigo que veo en Lugo, porque tengo una nieta que ya juega y tal, entonces pues voy a verla cuando estoy en Vigo y veo más partidos ahí que aquí, pero Vigo es una plaza. Vigo, el problema que tiene, o que yo creo que tiene, es que durante muchos años era una ciudad en la cual un porcentaje muy alto de la población no era viguesa, eran gente que el fin de semana pues tú veías los garajes y quedaban vacíos porque la gente pues en un porcentaje muy alto pues era de la provincia de Orense o de Orense o tal, ¿no? Y entonces era difícil conseguir hacer un club, y ese es el mérito que tuvieron en el femenino y que no tuvieron en el masculino. Y el otro problema de Vigo, en mi opinión, es que el balonmano tiene mucho peso en la ciudad y claro, no da para todo. O sea, el baloncesto en Vigo tenía que estar. Yo tengo que decir que hubo una Copa de España que se jugó en Galicia y que fueron unos partidos importantísimos a Vigo y a pabellón lleno. O sea, es una ciudad que tiene un montón de posibilidades. Lo que pasa es que es difícil aglutinar en torno al baloncesto femenino, pero hoy siguen teniendo un buen equipo, siguen jugando. También Ferrol también tiene un equipo muy majo. En fin,
Yo, Julio, lo que puedo decir es que me parecisteis siempre un gran equipo y siempre desde aquí os hemos visto de abajo arriba. Luego hubo un momento en que nosotros nos igualamos, pero nuestra historia competitiva acabó en el año que fuera, en el no sé qué año fue, 89. 89, pero realmente, claro, el Celta sigue y sigue realizando muchas cosas y la ciudad le acompaña. Llevar el nombre de Celta es importante en Vigo, ¿eh? Y bueno, Julio. Sí, yo creo, Víctor, tu análisis es perfecto. Conoces perfectamente la idiosincrasia y la sociología de Vigo. En Vigo ahora no tanto, pero durante mucho tiempo hubo equipos de élite en todas las categorías y obviamente la cuota de mercado, tal como dice Víctor, es complicada porque no hay gente para todo y sobre todo que, bueno, pues los fines de semana Vigo hay una verdadera diáspora. A ver, comparado con lo vuestro no es normal, porque el que una ciudad como Lugo tenga equipos representativos en las categorías más importantes, tanto femenino como masculino. El otro día yo lo hablaba precisamente con la alcaldesa de Lugo, una persona maravillosa que nos recibió con una amabilidad tremenda y yo le decía que vuestro caso es que es de estudio, porque no hay ninguna ciudad de vuestras proporciones que tenga el nivel de baloncesto que vosotros tenéis. Pero bueno, yo me tengo también y Víctor lo sabe, por un profundo conocedor de vuestra ciudad en cuanto a baloncesto, porque tengo no amigos, sino casi hermanos que viven ahí, que han desarrollado toda su vida deportiva ahí, y la verdad que vuestra tradición es una envidia absolutamente, no solamente en Galicia, sino en toda España, porque, como os digo, bueno, el otro día tuve la fortuna de estar viendo el Breogán y pese a que, bueno, aquel día se empeñó en no ganar con el Betis, pero es increíble el ambiente que tenéis, cómo se vive en la ciudad durante toda la semana y bueno, y después una cosa que también me llama la atención de lo que dice Víctor y tiene más razón que un santo, es que, como tú decías antes, preparar los partidos era una odisea, porque yo me acuerdo que me tuve que comprar un vídeo beta para pedirle a mis amigos de la televisión de Galicia que me dieran 1 minuto y medio de grabación, que era lo que se hacía del resto de los equipos, ¿no? Y por eso tengo anécdotas de hacer, claro, un seguimiento en 1 minuto y medio y, pues, no sé, me acuerdo un partido cuando estaba en el Obradoiro contra el Coren, que jugaba Suárez, que era un base espectacular, pero yo lo había visto 1 minuto y medio y veía que no metía de fuera y entonces le mandé a Popocho Modrego, que era mi base, que pasara los bloqueos por detrás y nos metió 43 puntos en un partido. Esos eran los que había, ¿no? Que ahora ya no pasa porque puedes ver todo al minuto, la retransmisión es en directo, puedes ver los partidos como te dé la gana, pararlos, retrasarlos, de aquella de verdad que era una auténtica odisea y lo único que era acudir a lo mejor un amigo que había en la ciudad y que te mandase por correo o por fax 3 anotaciones según papel y 4 sistemas pintados en una servilleta. Sí. Carlos, ¿cómo era el papel de scouting ahí? Que te lo mandase en secreto, porque si no en la ciudad lo traían, ¿eh? Lo lapidaban. Yo entiendo, Víctor, Julio, que el papel de scouting, el scouting actual, entiendo que en su momento lo haría Carlos Pascual. ¿Con qué lo hacías? ¿Con vídeos? ¿Cómo era posible eso? Te lo está explicando Julio. Que se sí, hacía... sí, ya, pero digo en vuestro caso. Él recibía ciertos vídeos, pero en vuestro caso... Nosotros era, bueno, a través de los espías que teníamos en otras ciudades, a nuestra red de espías. Nosotros trabajamos con una amplia red de espías en casi toda España. No, o un entrenador que haya jugado el día anterior contra ese equipo y que tengas el teléfono y que te diga una serie de datos, pero la verdad que era una auténtica odisea hacer un scouting. Hoy ver los scouting y es que te dan el análisis de que si el jugador tal empieza los sistemas por la derecha, si le gusta botar por la izquierda, si le gusta tirar parado, si le gusta tirar en movimiento, si salta, si no salta, qué porcentaje tiene en cada zona. Yo hacía tiempo que no veía una estadística, el otro día la que me dieron en el Breogán
Breogán es que hasta te marca en cada periodo las zonas de efectividad máxima del equipo en cada momento, ¿no? Es impresionante y además es que, gracias a Dios, hoy no es solamente esto si hablamos del Breogán, es que cualquier equipo de EVA o cualquier equipo de Liga Femenina 2 tiene esto a su disposición. Es más, incluso hoy en balonmano, y yo también sé que en baloncesto en muchos campos, todos los partidos de la Liga Infantil o de la Liga, de cualquier liga, y Víctor que dice que va a ver a su nieta, seguro que puede ver el partido porque hay un padre grabándolo que te lo manda. Esto es una ventaja tremenda. De todas formas hay que seguir trabajando, pero bueno, es que nuestros medios eran auténticamente prehistóricos. Y ya no te digo nada ver un partido de la NBA, que Víctor, que es un poquito mayor que yo todavía, sabrá que cada vez que llegaba una cinta de vídeo de la NBA se juntaban 4 amigos para verla en un proyector y tratar de ver ahí un movimiento nuevo, cualquier sistema, o como decía antes, él hablaba antes, el corte de UCLA que llegó y que todos nos pusimos a hacerlo, muchas veces sin ver si teníamos los jugadores necesarios para desarrollarlo, ¿no? Que eso también pasaba muchas veces, que hacías los sistemas, pero después resulta que los jugadores a lo mejor no eran los indicados para hacerlo. Hoy el baloncesto ha avanzado de una forma exponencialmente increíble en cuanto a calidad, a desarrollo en físico de jugadores. Estamos hablando de otro mundo distinto al que se está viviendo ahora. Que por eso hacemos esta tertulia, un poco homenaje para que la gente actual conozca lo que había, cómo era y el mérito inmenso que tenía en la preparación de un partido, el competir, el organizar económicamente un club, el organigrama, todo. Julio, no te robo mucho tiempo porque veo que vas en el coche y estamos a punto de acabar. Como tú conoces muy bien Lugo, conoces muy bien la época de Xuncas, ¿te atreverías a hacerme desde tu memoria un quinteto de jugadoras? Pues me acuerdo de Bonnie Hegwer porque ha tenido trascendencia por sus hijos, pero la verdad que después del resto de jugadoras, pues me pasa lo mismo que a Víctor. Han pasado tantos equipos, tantos jugadores, que en este momento me cuesta. Podría hacerte trampa y coger el recorte de periódico que me mandaste el otro día, pero no quiero hacer trampa. No, la verdad que me acuerdo del mío, obviamente, me acuerdo de mi quinteto porque, bueno, pues todavía guardo relación con Belisa González, con Nieves Lobón, con, bueno, pues me acuerdo de mis jugadoras, me acuerdo de Mary Pereira, me acuerdo de todas ellas, al igual que le pasará a Víctor, que se acordará de las suyas, pero recordar ya un poco los otros equipos ya me cuesta, pero no me cuesta con el Xuncas, sino que me cuesta con muchos equipos. Y después también, pues, la verdad es que yo también he desarrollado fundamentalmente mi actividad dentro del baloncesto masculino, y entonces, pues, obviamente la red clientelar y de amigos y de relaciones, pues es más amplia, ¿no? Hoy en día, pues hoy, oye, aún comía con Jorge Garbajosa y nos contábamos anécdotas de gente, aunque somos de generaciones distintas, de gente que han tenido un nexo, ¿no? Si me hablas de, te puedo decir a lo mejor quintetos del Breogán, porque todavía siguen siendo mis amigos, ¿no? Te puedo hablar de Tito, te puedo hablar de Suso Fernández, te puedo hablar de Manel, de Ángel Sevilla, de Benito Mayor, de Tito Real, de Luis Chao, de todos esos que obviamente seguimos teniendo relación y los tengo en mi corazón y muchos de ellos son como hermanos para mí. Ahora una pregunta que le hice anteriormente a Mingo. ¿Alguna jugadora que os hubieseis intercambiado los dos en fichajes que uno se adelantase al otro? Yo me quedaría con Bonnie Hegwer sin duda. Era una, como decía Víctor anteriormente, era una mujer interior, pero que era, digamos que el proyecto de la jugadora del futuro, que se atrevía a tirar de fuera, que llegaba rápido en las transiciones, no era el típico pivo que jugaba de espalda siempre, que sino jugaba muchas veces. Y me acuerdo que en el partido de Vigo nos hizo un hijo de madera porque metió de fuera, jugó interior, era una jugadora muy inteligente que aprovechaba, siempre leía a la defensora que tenía, sabía si tenía que sacarla fuera, que jugar interior, y era una jugadora de mucho talento, y con un gran físico, por supuesto, también. En vuestro caso, Víctor, algunos sí lo habéis traído. Vino alguna jugadora, realmente no porque fuéramos a quitársela al Celta, vino Susana García, vino pues a segunda división. Fueron circunstancias de la vida de la gente. Susana
pudo afincarse en Lugo. De hecho, aquí el que en algún momento fue patrocinador nuestro, que era Deportes Martínez, una persona excepcional, no me atrevo a decir el nombre por no equivocarme, pero bueno, una tienda de deportes, y abrió una tienda en el centro de Lugo, en la calle Almañá, y le ofreció a Susana ser la gerente de la tienda. Y estamos hablando de mucha solidez en aquella persona, ¿no? Y ella lo pensó, pero bueno, al final ella es de Vigo, tenía la familia en Vigo y tal y cual, y no vino, pero ella venía buscando otra cosa, ¿no? Tuvimos a Gemma, que ya era de Lugo, pero que había jugado con el Celta. Tuvimos a su hermana, el mismo tema. Y luego, en un momento dado, pues vino Pepa Calvé. Yo creo que ya no jugaba en el Celta, pero que Pepa, pues, bueno, es una persona muy alegre y le pareció bien el proyecto. Y tuvimos a más gente, incluso no tuvimos a Nieves Lobón, que estoy de acuerdo con él, que en aquel momento fue una revolución, una chica de Valladolid y que tenía una mano increíble y que era un físico tremendo para jugar de base en aquel momento. Y no la tuvimos pues porque honestamente Xulcas no podía endeudarse en aquella cantidad. Yo creo que Nieves Lobón, con el equipo que teníamos, nos hubiera dado un título de liga, pero eso es una carencia que cualquiera puede tener en cualquier equipo, ¿no? Pero nosotros la podíamos acompañar muy bien. Yo te repito, Alcía Wing y Pangan. Alcía Wing está en el Hall de la Fama, o como se diga eso en inglés, de Estados Unidos, de Nueva York, de baloncesto femenino. Estamos hablando de algo que tiene muy poca gente, no sé cómo decirte, y Pangan, honestamente, era una tiradora que excepcional, con un estilo extraordinario que recordaba. Bueno, nosotros no sabíamos que era tan buena cuando la fichamos, la verdad, o sea, como no había scouting en condiciones, la fichabas un poco por informes que te daban amigos, ¿no? Y tal, yo más que orgulloso de haber ganado partidos o no ganarlos, es que el club mantuvo siempre una filosofía, que las personas que nombraste antes, todas ellas, las considero amigas, que con los jugadores, pues mira, cuando un jugador está en el banquillo no puede querer mucho al entrenador. Y yo reconozco que ser entrenador tiene ese problema. A mí en categorías inferiores me gusta mucho ver que todo el mundo juega 2 cuartos, por decir algo, porque tener a un jugador mirando para el partido, todo el partido, pues se hace muy duro, ¿no? Y realmente lo dijo antes Luis, o lo comentó también Covadonga, pues que había ocasiones en que, claro, entre aquel jugador de un cierto nivel y otro jugador que tenía menos nivel y tal y cual, pues cuando estás en el partido, pues te dejas guiar por el aspecto competitivo, y entonces a veces el baloncesto es un poco cruel. Por tanto, bueno, es un poco como lo veo, pero sí que creo firmemente en el deporte como una actividad no ya complementaria, sino importante dentro de los estudios académicos de la gente, que la gente aprenda a jugar. Es una manifestación de una inteligencia que no es la misma que para ser ingeniero de caminos o topógrafo, pero que es una buena costumbre. Las amistades que se hacen en el baloncesto duran toda la vida, y creo firmemente que que los que realmente pueden debían proteger este tipo de actividades, no con un ánimo competitivo, sino con un ánimo informativo, pero también los que realmente estén. Luis Mendaña, que lo tienes ahí enfrente, juega fútbol hasta hace 4 días y pasa de los 70, ¿eh? O sea, y los amigos de la infancia, pues los tiene ahí, y lo mismo le digo a él y me digo a mí mismo, ¿no? Entonces creo que el deporte y la actividad deportiva llevada dentro de unos cauces me parece que es fundamental para el desarrollo de nuestros jóvenes. Esto sería un poco mi discurso. Y luego lo que sí que te pediría es que, si esto lo vas a editar, menos Víctor y más Lucas, porque realmente, insisto, lo importante no es que una persona se le vea más y tal igual, sino que el trabajo de muchos, incluso trabajos anónimos, ¿verdad?, son lo que permiten supervivir a los clubs, y más en un club amateur. No digo que nos costara dinero, porque no sería justo, pero exactamente Luis Mendaña ha dado la vuelta a España 7 veces, y Manuel García Castro dio, por ejemplo, un patrocinio de Majefesa que nos dio vida un par de años. Quiero decirte que todo el mundo aportó. No voy a decir aquí lo que aportó cada uno, pero todo el mundo aportó, ¿no? Y eso es lo que es fundamental, en mi opinión. Ahora, después ganar o perder, hoy con todos los medios juegan 2 equipos y uno pierde. Julio, en la actualidad un gerente tiene una importancia tremenda en un club para que tenga estabilidad. Presidente de la Gallega, lo sabes perfectamente. El papel que tuvo en su momento Luis Mendaña, con los pocos medios que había, creo que es un papel muy, muy, muy relevante, ¿no?
Yo creo que un gerente en un club o un director deportivo o un secretario técnico no es un gasto, sino que es una inversión y es un papel fundamental. Hoy en día, bueno, todos los clubes que quieren tener algo de protagonismo, de presencia en cualquier competición, tienen que acudir a este tipo de personas. Y está claro que Luis lo demostró en su un equipo que prácticamente, como decía Víctor, fue ascendiendo poco a poco, fue un líder en las competiciones nacionales, ¿no? Por supuesto que yo siempre digo que, porque también lo he sido, que para un gente, no solamente en baloncesto, sino en cualquier actividad deportiva, si el día durase 25 horas podías trabajar, porque es inagotable la cantidad de cosas que puedes hacer y la cantidad de cosas que van a ser muy positivas, ¿entiendes?, para el desarrollo de cualquier entidad deportiva. Sin duda, para mí es un puesto fundamental, muchas veces muy superior a lo que puede aportar un jugador o un entrenador. Con esas palabras despedimos a Luis Mendaña y gracias por estar aquí, Luis. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias a vosotros y un placer de estar de nuevo metido en este mundo que hacía mucho que ya no lo vivía. Un saludo a todos. Carlos, que hace mucho que no te veo, aunque sé que pasas por Lugo, pero no nos vemos. Un día me llamas. El próximo día que vaya, nos tomamos un vinito con Víctor. Julio, un saludo. Víctor, nos veremos en breve. Muchas gracias, Luis. José. Nos vemos ahora. Carlos, para ir también concluyendo, tienes dos caballeros que me gustaría que, si tienes alguna anécdota especial de algún partido entre ellos y quisieras compartirla, lo agradeceríamos. Pues la verdad es que muchos partidos jugamos. Yo recuerdo muy gratamente jugamos en Portugal, en una pretemporada, que fuimos Juncas, Celta, la selección de Portugal y el Machaquene de Angola. Machaquene, efectivamente. Un poco el plan campeones, con aquellas jugadoras que las marcaban desde medio campo, yo de los de ahora. No sé si recordáis los dos. El Machaquene. El Machaquene de Angola, para que tengan una idea, es la primera institución deportiva del país. Y aquella gente no se andaba con tonterías. No. Jolín, qué paliza nos pegaron. Vamos, fuimos nosotros de campeones, tanto Juncas como Celta. Bueno, aquí vamos a hacer un par de partidetes y luego nos jugamos la final nosotros. Y joder, vaya disgusto que nos dio aquel equipo. Pero bueno, el deporte es así. No se puede sacar pecho que te lo vuelan. Esto es así, hay que tener mucha humildad porque el rival más pequeño te da un disgusto en cualquier momento. ¿Te puedo hacer una última pregunta, Julio, para ir concluyendo? Sí, dime. ¿La salud actual del baloncesto femenino en Galicia es comparable con ese tramo de los finales de los años 80? Yo creo que sí, Yo, hombre, en cuanto a éxitos, el Celta tuvo una época gloriosa, pero yo te digo una cosa, el que Ensino en estos momentos esté en una liga tan profesional como es la Liga Endesa, me parece que es un mérito tremendo. Tenemos a Baxi que va a subir dentro de 2 jornadas, calculo yo creo que el 25 de este mes ya podemos cantar victoria, y para mí, por supuesto que en este momento el baloncesto gallego tiene un mejor pulso y además, sobre todo, también lo que tiene es una expansión mayor de lo que había anteriormente. Como te decía, contamos con equipos en Liga Challenge, contamos con equipos en Liga 2, que también es una liga muy exigente, y yo creo que en estos momentos tenemos que decir que estamos en un mejor momento que en aquel momento. Siempre los viejos queremos pensar que el tiempo pasado fue mejor, pero yo no lo creo. Yo creo que en este momento tenemos unas estructuras deportivas muy estables y que gozamos de una fantástica salud en este momento. Yo lo que veo, y sois todos ya entrenadores, yo lo que veo que tácticamente los equipos están ahora súper bien preparados, ¿no? Son casi como un partido de masculino.
Obviamente, el tema físico sí, no, pero lo sí. demás es que estoy viendo que es parecido. Ya, pero por supuesto que sí, muchas veces superior en la técnica, en la táctica que muchos equipos masculinos, eso no cabe ni la menor duda. Yo el otro día tuve el placer de ir a ver al Celta contra un equipo de Cáceres, el Alcáceres, y había un nivel táctico en el campo, pero espectacular, y un verdadero espectáculo. Obviamente no voy a pedir que haya mates dentro de ese partido, pero la composición táctica y la técnica individual de las jugadoras es excelente, excelente. Y el Pues ritmo, para concluir, no sé si queréis añadir algo. el ritmo de partido. Pues yo, si me permitís, daros las gracias, pero voy en coche, estoy a punto ya de llegar y estoy haciendo esperar a una persona. Os doy las gracias por esto, contar conmigo absolutamente para siempre y espero veros muy pronto, todos vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos. Un Pues abrazo. gracias por todo lo que haces. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Y para concluir nos quedamos con los dos mosqueteros de Xungas en el pabellón, ¿no? Para concluir ya, como decía, la leche no está en la nevera y el baloncesto no se fundó ni se creó dentro del pabellón, sino con el trabajo del día a día. Me gustaría, Víctor y Carlos, pues que dijerais unas últimas palabras, digamos más desde la docencia, ¿no? Hacia la gente actual. ¿Vas tú, Pablo? ¿Le digo Carlos? Bueno, sí, simplemente yo sabes José Luis, que yo sigo entrenando, que es una pasión que tengo siempre y que sigo teniéndola. Y la verdad es que disfruto en cada entrenamiento, pero intentando, no aquello de ganar o perder y tal, no, transmitir los valores que tiene nuestro deporte. Y una frase que empleo mucho es que tenemos que ser caballeros deportistas en la cancha, que tenemos que ser caballeros deportistas, que no tenemos que jugar y competir y compartir y saber ganar y saber perder, que hay que ser caballeros deportistas. Es una frase que empleo yo mucho con mis chicos, la digo prácticamente a diario. Bueno, yo te comenté lo que te dije antes. Creo firmemente que el deporte da valores, pero da valores a veces que no están pensados. Pues, por ejemplo, digamos, asumir fracasos. O sea, tú pierdes por 26 puntos y no sé qué y tal, y te quedas muy triste, pero hay que asumir por qué lo pierdes, no escudarte en el árbitro y no escudarte en factores extraños y entonces ver qué cosas no estás haciendo bien, rectificar, en fin, tal. Tiene valores positivos, saber ganar respetando absolutamente al rival, tiene otros factores, la colaboración en equipo, tiene muchos factores positivos. Yo creo que es una enseñanza de vida y muy poco más. Y bueno, agradecerte esto tuyo. Y ahora cuando estaba Julio, que dijo que eres un poco más joven que yo, efectivamente. En el Obradoiro y yo ya llevaba años fuera de Santiago y él es presidente y tiene como vicepresidente pues a un chico que, bueno, que yo entrené en un momento dado, un tiempo, un junior y tal, y honestamente pues sí, pero tiene mucho recorrido en baloncesto. Él ha estado en Porriño, ha llevado muchos temas en Porriño, ha hecho muchas cosas, o sea que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas y que gracias a ellos hay este tema funcionando, ¿no? Yo espero que os hubiese gustado esta tertulia, las personas que han estado en ella, el afecto con que se trató y sobre todo dar las gracias por ser, como dice Covadonga, visionarios de una época que en la actualidad veríamos dónde estabais vosotros. De verdad, un abrazo muy grande y gracias para vosotros y abrazos a la familia también. Muchas gracias a ti, José Luis, y a todos. Gracias a ti también, evidentemente, ¿vale? Y desde luego, un abrazo para todos los compañeros de Xungas a través de todo el tiempo. Y una alegría ver amigos que hacía muchos años que no veía y muy poco más. Un fuerte abrazo. Vale. Un abrazo para todos. Gracias.